¿Abandonará Nicolás Maduro el poder tras una derrota contundente el 28 de julio? Conversamos con destacados analistas y periodistas venezolanos y todos desbordan optimismo. En varios estratos de la Fuerza Armada se está de acuerdo con que María Corina asuma el poder. ¿Qué te hace pensar eso? Creo que María Corina lo protege miembros de la Fuerza Armada, por ejemplo. Y sí los veo teniendo que tomar la decisión de aquí no hay nada que hacer. Hemos perdido. ¿Tú ves a Elvis Amoroso diciendo ha ganado Edmundo González? 50% de probabilidad. Cada día que pasa es más fuerte que eso ocurra. Milagros, ¿no somos demasiado ingenuos al pensar que Maduro va a salir con los votos? Muchísimo más imbéciles seríamos si pensáramos que les vamos a ganar por la vía de las armas, que es la otra que nos queda. Es decir, solamente hay dos. Tienes al menos 30 puntos de ventaja entre un candidato y otro. Es una avalancha que no puedes detener. Si el PSUV moviliza su famosa maquinaria, sus empleados públicos, beneficiarios del CLAP, que esa gente termine votando por Edmundo González Urrutia. Quizá ha perdido el miedo y la gente siente que perdió lo más valioso para ellos, que era su familia. Si nos han amenazado a ti y a mí y se han cansado de amenazarnos, ¿cómo no está amenazada María Corina Machado? Y sin embargo expone su cuerpo y le brinca una canoa, le brinca un caballo. Una señora blanca de clase alta de Caracas está conectando con lo que solía ser la masa popular del chavismo. Para la oposición los motorizados eran como esta turba apocalíptica. Pues bueno, se ha invertido, ahorita es la turba de María Corina, ¿no? Y hoy en día la conexión de ella con los sectores populares es algo verdaderamente insólito. El chavismo no tiene la clase media, porque nunca la ha tenido, y perdió los sectores populares. Es Maduro solo caminando con unos guardaespaldas. Y bien se han acercado al equipo de María Corina Machado, no solamente las bases, David, también se han venido pasando personas claves dentro del chavismo, le están preguntando a María Corina que cuál va a ser su futuro. Esto no es un movimiento electoral, esto es un movimiento psicosocial. Acá se están sentando las bases para una sociedad capitalista. ¿Qué es un cambio? Déjame trabajar, déjame llevar la comida para mi casa. Entonces el optimismo que nosotros sentimos es porque este es un cambio real, no es un cambio de eslóganes. Y ese cambio, David, no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Si en efecto la población vota masivamente y la victoria de Edmundo González Urrutia es muy holgada, pues va a poner al gobierno en aprietos. Creo que son esas situaciones límites y esa presión doméstica y también internacional la que tiende a generar estas situaciones de quiebre o de transición negociada o pactada, que como hemos visto en casos anteriores históricos, el caso de Nicaragua en 1990, el caso de Chile en 1988. 149 países han salido de situaciones parecidas a las que hemos vivido los venezolanos después de un proceso electoral de esta naturaleza como el que se va a dar el 28 de julio. Así es que yo creo que la pelota está en la cancha, pero no está en el medio, porque está del lado nuestro. Mi sospecha es que incluso la ingeniería electoral del chavismo, incluso las amenazas, incluso los puntos rojos, la movilización de empleados públicos, quizás no sea suficiente para lograr invertir los resultados. Que esa gente termine votando por Edmundo González Urrutia. Quizá ha perdido el miedo. Y eso se comprobó recientemente en este simulacro, que ellos intentaron mover el 1 por 10 y resulta que lo que se movió fue el 1 por 2. El resto terminó eligiendo el lado contrario, que fue por Edmundo González Urrutia, un 72% para Edmundo González Urrutia. Ese 1 por 10 protestó en ese momento frente a la máquina y dijo, yo voto por el cambio. No puedes ocultar una derrota electoral. La única forma es que tú fuiste tan ineficiente de que no tuviste defensa del voto y no lograste tener testigos políticos que te dieran la copia del acta. Si bien el chavismo puede estar teniendo un porcentaje entre 2.5 o 2.8 millones de votos, el otro señor puede estar alcanzando al menos 6,600, 7,200, puede incluso, dependiendo si aumenta la participación, ser mucho más alto. No basta la voluntad. Con Capriles se evidenció eso. Vamos a suponer que Capriles solamente tenía 200,000 votos más sobre Maduro. Eso en Venezuela no es ganar. Eso en Venezuela no, estemos claros. O sea, tenemos que hablar con la realidad, no con lo que quisiéramos que fuera real. Yo tiendo a pensar que sí, que Capriles tenía 200,000 votos
por encima de Maduro. Bueno, 200.000 votos por encima de un gobierno autoritario no es ganar una elección. Entonces, para ganarle una elección a un autócrata que no tiene límites, que no tiene pudor, que no tiene vergüenza, que no tiene, además que no le importa los muertos, el deterioro del patrimonio simbólico de Venezuela, como es el voto, como no le importa nada de eso, a este tipo de régimen hay que ganarle por más de 1 millón de votos, si no, no es ganar. Por tanto, no basta convocar la voluntad, hay que compactarla, organizarla y demostrarla, porque por cada voto del tirano nosotros tenemos que tener mínimo 2, mínimo. Ellos están confiados en que el fraude que están haciendo sea suficiente para revertir los resultados, pero la diferencia es muy grande. Y algo como lo que hizo Somoza, por ejemplo, que con Somoza hizo una elección en Nicaragua y entonces él iba 75 a 25, el 25, la posición 75, él le dio órdenes al Consejo Electoral y dijo, mira, volteame eso. Entonces el resultado fue 75% para él y 25% para la oposición. Pero es otro escenario. Aquí hay demasiados compromisos, un país volcado a unas elecciones, están los Estados Unidos, está la Comunidad Europea, está Petro, está Lula. O sea, es más complicado hacer eso, voltear arbitrariamente el resultado final, porque todo el mundo se va a dar cuenta, eso tiene un costo muy grande. ¿Hay alguna posibilidad real, estadística, matemática, de que Maduro gane? No la veo. No la veo. De acuerdo a los expertos con los que yo he hablado, incluso es imposible la trampa en las dimensiones que necesitaría Nicolás Maduro para poder ser reconocido como presidente. ¿Cómo puede compensar que haya lo que sucede lamentablemente en Venezuela, una operación Morrocoy? Que haya un blackout y que la gente de oposición no pueda votar. ¿Tú ves a las Fuerzas Armadas desconociendo a Nicolás Maduro u obligándolo a reconocer una derrota? Hay una cúpula que ciertamente goza de esos beneficios, está conectado directamente con Nicolás Maduro, pero hay otra realidad dentro de la Fuerza Armada, que es el grupo de los batallones, de los oficiales, de los tenientes, de los soldados, de los sargentos, etcétera, que sí viven una realidad completamente distinta a los que viven un séquito concreto. Primero, la gente mucha gente piensa que hacen esas Fuerzas Armadas en vez de tomar el poder y sacar a Maduro. Esas Fuerzas Armadas, por más que sean antimaduristas, nunca van a dar un golpe. No existe el golpe para sustituir a Maduro. Lo que puede existir es la insubordinación. O sea, si la oposición gana las elecciones y está la gente en la calle y Maduro quiere revertir eso, hacer algo como lo que hizo Somoza, la gente se va a, digamos, alzar. Cada vez que alguien pregunta en público qué van a hacer las Fuerzas Armadas, es el equivalente a decir, las Fuerzas Armadas respetarán la Constitución. Y poner en duda que alguien respete la Constitución es sugerir que puede comportarse de manera criminal. Y yo no quiero venir aquí a sugerir que nadie va a violar la ley y a convertirse en criminal. Milagro, según nuestra Constitución, las Fuerzas Armadas no deben tener parcialidad política alguna. Es decir, han violado la Constitución, la están violando y la siguen violando. Yo insisto que no quiero poner en duda la oportunidad de todos los sectores de Venezuela de poner, como decía nuestro gran novelista Rómulo Gallegos, poner la oreja en el suelo de Venezuela para sentir la palpitación de la tierra. Quien ponga la oreja en la tierra de Venezuela se va a dar cuenta, va a sentir pasos de animal gigante. ¿Tú ves a Elvis Amoroso diciendo, ha ganado Edmundo González? 50% de probabilidad. Cada día que pasa es más fuerte que eso ocurra. Porque nosotros tenemos el mejor sistema electoral del mundo, está aquí en Venezuela. Que estos han montado un fraude gigantesco. La primera prueba del fraude son 5 millones de venezolanos que viven fuera que no pueden votar. 3 millones de venezolanos nuevos votantes que no pueden votar. Y lo que han hecho con las
los centros de votación de una sola mesa, los que están obligando a que el testigo sea votante en esa mesa, en fin, todas las trampas que ellos hacen siempre. Pero, o sea, esa ya es otra etapa. Pero lo que pasa es que la diferencia entre el mundo y Maduro es tan grande que por más que hagan un mega fraude y en el momento del conteo se roben 1 millón de votos o 2 millones de votos, todavía está ganando el mundo. Creo que la probabilidad de que a la hora del conteo sea el mundo el que gane y lo tengan que reconocer, creo que estamos llegando a que eso suceda. El 28 de julio no es el final. El 28 de julio es el principio. Hasta el final no es hasta el 28 de julio, yo creo que es hasta más allá todavía. Más allá del quiebre, la legitimidad que puede haber en la población, incluso en socios insatisfechos. Vemos hasta Televen y Venevisión desafiando abiertamente la censura. Hay miembros de distintas jerarquías, personajes de distintas jerarquías de la Fuerza Armada que estarían dispuestos a reconocer a María Corina. Y hay espacios geográficos donde la Fuerza Armada ha colaborado para que María Corina llegue. No ha hecho nada para impedir que ella se presente a un acto político. Ha podido detenerla, ha podido de verdad generar un caos u obstáculos importantes que habrían impedido realmente los actos masivos que ella ha logrado convocar. Un señal suficiente de que en varios estratos de la Fuerza Armada se está de acuerdo con que María Corina asuma el poder e institucionalmente se está dispuesto a que se le respete el resultado a todos los venezolanos que voten por ella, ¿no? Y bien se han acercado al equipo de María Corina Machado, no solamente las bases, David, también se han venido pasando personas y se han venido conectando en diálogo personas claves dentro del chavismo que le están preguntando a María Corina que cuál va a ser su futuro. Yo pienso que en Venezuela hay miedo. O sea, para que en Venezuela no haya miedo tendríamos que estar locos, tendríamos que ser de una temeridad suicida. ¿Cómo no vamos a tener miedo si en Venezuela un muchacho compone una canción de apoyo a María Corina Machado y lo desaparecen hasta donde la última vez que supe ya llevaba como 5 días desaparecido? Si a una persona que presta un camión prestado para que mueva unos equipos, le quitan el camión, lo ponen preso a él, al de los equipos le confiscan los equipos, lo ponen preso, le allanan la casa, le roban todo lo que tienen. Vamos, habría que estar loco para no tener miedo. Pero lo extraordinario, lo asombroso, lo excepcional, es que aún con ese miedo, quizá por ese miedo, la gente lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo porque ahora sabe que el cambio no va a venir de aquel, ni el de allá, ni el de más allá. Va a venir de él, de ella, de lo que seamos capaces de sacrificar, de lo que seamos capaces de hacer. Lo que yo creo es que la Fuerza Armada, a su vez, como tiene sus propios códigos y su propia manera de actuar, si algo la ha definido en Venezuela siempre es que exige o tiende a requerir algún tipo de legitimidad electoral que tenga el presidente al cual sirven. Por ejemplo, la rápida disposición que tuvo el ministro de Defensa en 2015 en reconocer los resultados de la Asamblea Nacional y de hecho en no permitir que el CNE extendiera más horas la prórroga. Entonces yo creo que, bueno, la Fuerza Armada es un mundo desconocido, muy cerrado, muy opaco, pero tiene sus códigos y creo que por eso hay que entender que además sus códigos y sus respuestas no necesariamente son las mismas que el chavismo civil. ¿Crees que puede haber una Fuerza Armada más institucional que se parezca a la del 2007 con el referéndum o a la de 2015 con la victoria opositora en la Asamblea Nacional? Yo no negaría esa posibilidad. Cuando Violeta Chamorro ganó la presidencia en Nicaragua en el 90, pues la manera que Daniel Ortega lo aceptó fue que su hermano Humberto Ortega se mantuviera ministro de Defensa. Siento que hay una parte importante de la Fuerza Armada que aspira a revivir como institución y volver a generar respeto y la honorabilidad que tuvo como institución en algún momento. Milagros, ¿no somos demasiado ingenuos al pensar que Maduro va a salir con los votos? Muchísimo más imbéciles seríamos si pensáramos que les vamos a ganar
por la vía de las armas, que es la otra que nos queda. Es decir, solamente hay dos. Yo creo que nosotros no estamos ante un optimismo. Nosotros estamos ante una cosa mucho más profunda, que es un cambio. Déjame trabajar, déjame llevar la comida para mi casa. Entonces el optimismo que nosotros sentimos es porque este es un cambio real, no es un cambio de eslóganes. Y ese cambio, David, no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Me inclino por el optimismo porque veo señales. Creo que María Corina lo protege miembros de la Fuerza Armada, por ejemplo. ¿Ya se ha comenzado a producir una insumisión? Por supuesto, por supuesto. Me decía un coronel, ¿cómo crees que pasó por Apure y no le... donde hay guerrilla colombiana, donde hay asaltantes de camino, donde estás con la frontera, donde no hay gobierno y donde además se supone que los efectivos militares son hostiles a María Corina? Ni siquiera estuvo amenazada realmente. ¿Quiénes la protegen? Eso, Freddy Bernal, eso es absolutamente pensado. ¿Tú lo viste? En el supuesto negado que perdiéramos, que eso no va a ocurrir, no tenga la menor duda del talante democrático del presidente Nicolás Maduro y de nosotros. Y saben, yo creo que un gobierno de la derecha no aguantaría un año, un gobierno nuestro. Nosotros en la oposición, yo me imagino cómo será Freddy Bernal en la oposición. ¡Ay, Dios mío santísimo! Yo me imagino cómo será la dirigencia nuestra en la calle aguerrida, peleando por los derechos del pueblo. Porque Freddy es un tipo que se cae a tiro. Fue un tipo que se enfrentó a Chávez. Yo creo que es el único chavista que yo conozco que se enfrentó a Chávez y le ganó internamente. Hace años, cuando Chávez todavía no era candidato en el partido, que Chávez pedía la abstención y Freddy no. Pero también hay que entender que además el chavismo no es un monolito. El chavismo son diferentes facciones, son diferentes elementos, hay diferentes incentivos, diferentes estamentos, instituciones y parcelas de poder. Y eso también tiene un juego importante allí. Sí los veo claramente acorralados. Lo que pasa es que una cosa es estar acorralado y otra cosa es saber a quién respondes, porque hay muchos intereses en este conglomerado. Están los intereses de Rusia, están los intereses de China, están los intereses de Cuba, están los intereses del crimen organizado transnacional, como es tanto el ELN como la FARC, y están los intereses particulares de aquellos que se involucraron en la corrupción y en crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro se encuentra en una especie de muralla, rodeado por una muralla, sitiado por un grupo de personas que le están diciendo, usted vela por todos nosotros. Él mismo está involucrado en corrupción, en temas de investigación por narcotráfico y una orden de captura por $15 millones. Claro que a lo interno ellos se preguntarán cuál es el escenario más óptimo para nosotros. Someter a la fuerza mediante la violencia, imponer que nosotros ganamos, o simplemente nosotros recogemos nuestros macundales, nos retiramos donde tengamos que retirarnos e irnos. Bueno, es una decisión que todavía está en manos de ellos. Todos los cuentos de la gente que conoce a Maduro es que es un tipo sanguinario. No quiere dejar el poder de ninguna manera y no le importa derramar toda la sangre que sea necesaria. Hay un factor que es importante en este proceso, que es el factor los norteamericanos. ¿Por qué? Porque la crisis económica que tiene Venezuela es una crisis realmente catastrófica. Para mí, esas negociaciones han sido importantes. Ahora tienen un tipo mucho más... digamos, más fuerte, tipo que viene del Pentágono, que sustituyó a Juan González, y el objetivo es llegar a las elecciones. Pero vamos a poner al Partido Demócrata, es muy importante que ellos puedan decir, se salió de Maduro gracias a lo que nosotros hicimos, porque electoralmente son los votos de Florida, son los votos de los estados que tienen problemas migratorios. A mí me impresiona que hayan permitido a la oposición llegar a este nivel y yo sí sospecho que tienen que haber negociaciones y tienen que haber facciones del chavismo que quizás no están muy satisfechas con lo que está pasando. Además tienes ahora las negociaciones con los Estados Unidos. Él siente que no hay ningún lugar en la tierra donde él pueda sentirse seguro. Y es así. Ha generado demasiado odio. Tiene razón en sentir miedo, ¿no? Yo diferencio a Cilia de Nicolás.
Yo creo que Cilia sí, ya no le importaría. De hecho, cuando el caso de los sobrinos mismos contaron que su tía decía, bueno, pero podemos negociar en el caso de que sea, bueno, que tengamos que salir del país, que hay una circunstancia difícil. Y cuando dices yo diferencio a Maduro de Cilia, ¿quieres decir que ella podría traicionar también a Maduro? yo no lo descartaría. Y me dicen que quien está muy nervioso es Nicolásito, está alterado. Yo creo que él también quisiera, bueno, retirarse. Tiene suficiente dinero, pueden negociar. Aquí les decimos, nosotros sí vamos a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral. Y después que el Consejo Nacional Electoral dé su primer boletín, nos vamos a ir a las calles de toda Venezuela a defender nuestra victoria hasta con nuestra propia vida. Han preguntado ustedes por el deseo de emigrar si permanece el actual gobierno. La verbalización de la pregunta fue, si no gana el candidato de su preferencia, ¿usted qué haría? Este dato me iría en el corto plazo, subió desde marzo de 12 puntos a 18 puntos. Y el dato de comenzaría a hacer planes subió de 15 puntos a 17 puntos. Estamos hablando que en este periodo hemos tenido una sumatoria alrededor de 30-35% en general sobre el mediano plazo que dice 6 días. Que de eso se materialice 2, 3, 5%, ya estás hablando de una nueva ola migratoria que supera el 1.000.000 de personas. El 39% ha respondido que ellos están valorando irse del país si aquí no se da un cambio en Venezuela. Yo sí creo que con la movilización y la organización y la estrategia y todo el esfuerzo que hagamos los venezolanos, creo que indudablemente pueden generar en el régimen decisiones que quizás en este momento sean contrarias a esta, pero cuando se vea realmente un país decidido, movilizado, cuando nosotros mostremos quiénes somos, yo creo que en ese momento es donde se toman las grandes decisiones. Y sí los veo teniendo que tomar la decisión de aquí no hay nada que hacer. Hemos perdido. Yo siento que la fuerza de Venezuela en este momento es indetenible y hay una convicción y hay una decisión de salir de Nicolás Maduro y de adecentar el país. Pero ¿qué es lo particular de María Corina? María Corina rompe el molde de toda la clase política venezolana. María Corina, primero, es mujer. Ya eso la diferencia de casi todas las figuras históricas de la política de este país. Y segundo, María Corina Machado es de derechas. Acá hemos tenido políticos del centro, de la centroizquierda, siempre muy relacionados con proyectos de estado de bienestar, de expansión del Estado. A Enrique Capriles le gustaba mucho el programa y la forma que Lula había hecho en Brasil. Manuel Rosales con la tarjeta Mi Negra. María Corina Machado al frente dice, soy liberal y vengo a privatizar PDVSA. Hace unos años, es decir, privatizar PDVSA era muerte política en este país, era algo sagrado que no se puede tocar. Ahora tenemos un político que rompe con ese molde, rompe ideológicamente y es también porque en gran medida los venezolanos están cambiando por el trauma que ha representado el Estado. ¿Te ha sorprendido ese ascenso fulgurante, rápido de María Corina? Tú ves hace 3, 4 años, hacer una encuesta, el 90% de la gente estaba contra Maduro, quizás el 80%, y el 80% estaba contra los partidos. Y el discurso de ella ha sido contra los partidos. Entonces ella se conectó con el sentimiento antipartido más el sentimiento antimaduro, que es el sentimiento antimaduro es un país que quiere salir de Maduro. Entonces su discurso radical se conectó más que el discurso de otros que tienen un discurso ambiguo respecto al régimen. Pero yo creo que ella llegó un momento en que dejó de hacerse fuerte y como de blindarse todo, y llegó un momento en que ella misma dejó fluir su sensibilidad. Y eso fue un turning point. Y la efervescencia es de tal manera que, por ejemplo, en el Táchira llenamos 25 calles, 25 cuadras, por ejemplo, se llenaron en el Táchira. Maduro llenó ayer apenas 3 cuadras y medias. Y por otro lado, pues María Corina Machado además es una político que proviene de las clases altas de Caracas, las clases altas tradicionales. Siendo una señora blanca de clase alta de Caracas, está conectando con lo que solía ser la masa popular del chavismo. Motorizados, obreros, población. Bueno, tienes a María Corina con la fuerza motorizada, que
Luis Duno Goodberg, que era un escritor un poco con tendencias del chavismo, él hablaba de que para la oposición los motorizados eran como esta turba apocalíptica. Pues bueno, se ha invertido, ahorita es la turba de María Corina, ¿no? Porque ella logró lo que no ha logrado la oposición nunca. Cuando hubo lo de Carmona, lo que salían esas manifestaciones de 1 millón de personas, era 1 millón de personas de la clase media. Ahí no había pueblo. Ahora hay pueblo de sobra y de la clase media o viene o corre o te encarama. Y hoy en día la conexión de ella con los sectores populares es algo verdaderamente insólito. El chavismo no tiene la clase media porque nunca la ha tenido y perdió los sectores populares. Entonces es Maduro solo caminando con unos guardaespaldas. Si nos han amenazado a ti y a mí y se han cansado de amenazarnos, ¿cómo no está amenazada María Corina Machado? Y sin embargo expone su cuerpo. Pero es que de ahí le brinca una canoa, le brinca un caballo a un burro. O sea, eso tiene un enorme significado, porque cuando en una sociedad todas las instituciones han sido demolidas, detonadas, ¿qué es lo que queda? El cuerpo. Hugo Chávez fue la revolución sentimental. María Corina Machado parece ser la contrarrevolución sentimental. Ella tiene una conexión con la población, conecta, vemos a estas personas teniendo catarsis al verla, llorando, rogándole por el retorno de sus familiares. Incluso Bloomberg, que es una agencia además muy objetiva, muy seria, americana, ayer hablaba de que la gente describía a María Corina como una figura mesiánica y que la gente corría simplemente para poder tocarla. Yo incluso en Caracas vi eso, lo vi en Chacao, no te estoy hablando de Biscucuy o de San Rafael de Mucuchies. Cosa impresionante, tú ves unos pueblos donde ella va, a Chagua. Yo digo a Chagua. Chagua es un pueblo medio desértico, donde hay una plaza Bolívar con 3 borrachos. Que vayan 15.000 personas, sin aviso de prensa, sin cuñas de radio, sin televisión y sin presupuesto de movilización. Que la gente venga de los pueblos circundantes y se congreguen ahí. Y además, ella por ejemplo dice, bueno, el tema del día de las elecciones, hay que luchar para que no nos vayan a robar los votos. ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a trabajar hasta el final de la noche cuidando los votos? Y hay 15.000 personas que levantan la mano. Eso es una cosa asombrosa. El fallo constante de la campaña de Maduro ha estado que ni siquiera ha encontrado una manera acertada de atacarla. Le ha dicho doña tratando de decirle vieja y de burlarse de ella, la llamó la sayona, el cuento de los apellidos, y ha sido inútil. Es decir, la imagen que vale es la de María Corina mujer, la de María Corina madre, la de María Corina en la política, la que habla con franqueza, la valiente, indiscutiblemente la astuta, la que se lanza la epopeya de a pie, a caballo, la mujer venezolana. No sé quién le organiza esa campaña electoral a Maduro. Esa es la peor campaña electoral que yo he visto en mi vida. Primero, porque van detrás de María Corina haciendo eventos en los mismos sitios donde María Corina lleva 40.000 personas y él lleva 15. Y además, yo entiendo que lo haga una vez y vamos a cambiar eso. No, lo hace otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces lo hace él y entonces mandan a Diosdado y es peor todavía. O sea, la cosa es terrible. Pero además, ¿cuál es su promesa? No tiene promesa. La promesa de Maduro es acabar con la corrupción. Por favor, si la corrupción es la de ellos. Es patético. El estar todo el tiempo brincando, bailando, payaseando. ¿Cómo se puede sentir con las pitas que recibe, con el desparlante de la comunidad, teniendo que dar discursos en callejones? A él no le queda más que estar en una tarima y bailar, porque el contacto con el ciudadano común tiene que resultarle muy difícil, porque ha de sentir el desprecio del pueblo. Vamos a lograr la liberación de nuestro país. Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Su medida estrella de campaña electoral es la reunificación familiar. Es una medida netamente sentimental. ¿Ha acertado? Sin duda, sin duda.
ese discurso es impecable y creo que además la gente lo siente factible. La gente quiere regresar a Venezuela. Y la gente se lo compra inmediatamente, porque la gente estaba deprimida, la gente no tenía esperanza. Esa señora me da esperanza, es como mi mamá. Lo más hermoso de esta oferta y de este proyecto de reunificación es que no es solamente la reunificación de las familias, de las promociones de graduandos, sino también la reunificación nacional. Nosotros necesitamos unirnos todo el país. Nosotros estamos exhaustos, agotados del enfrentamiento. El tema no es si reconocen la victoria de Edmundo o no, el tema es que si se le permite la gobernabilidad a Edmundo. Hay 6 meses posteriores entre la toma de posesión y la victoria electoral. Pero además puede incluso que él asuma la presidencia y las instituciones del Estado dominadas por el chavismo pues hagan inútil a la presidencia, como pasó con la Asamblea Nacional ganada por la oposición. Avanzados esos meses en donde tienes un candidato que ganó, que no comience el proceso de transferencia de mando, que no haya las comisiones de enlace y que simplemente, bueno, el 10 de enero, el 9 de enero, Maduro diga, yo no te voy a entregar la presidencia. No hay manera de saber cómo es una transición. Uno quisiera que todo fuera pacífico, que ese discurso de María Corina y del mundo sea el discurso que prevalezca y que estos negocien una salida a digamos, la estructura superior del poder. Eso puede ocurrir. ¿Qué va a pasar? Tampoco es predecible. No sé si todo ese fervor que tiene la oposición es contenible con un ejército. O sea, yo viví lo de Capriles. Capriles dijo, yo no peleo porque va a haber muertos. Entonces, no peleó. Y entregó después que le estafaron las elecciones. Yo no creo que María Corina tenga esa digamos, se parezca a eso. Ella es un poco más luchadora, digamos. Más nada, y ahora viene el trabajo más complejo. Y esa libertad va a estar bien compleja. Ahora hay que proteger lo que ocurre en Venezuela, ahora hay que proteger las instituciones que vienen, ahora hay que proteger el cambio en Venezuela, ahora hay que proteger a aquellos que van a pretender que retorne el poder Nicolás Maduro o que retorne al poder estos grupos. Yo creo que viene un mega trabajo de libertad. ¿Tú regresarías? Bueno, yo tengo asilo político en Estados Unidos y salir de primera pues no va a ser tan fácil para mí, ¿no? Entonces, no van a desaparecer los colectivos en Venezuela porque gane Edmundo González Urrutia el 28. No van a desaparecer los grupos organizados armados. Es decir, que el nivel de seguridad más bien aumenta en ese momento porque hay mayor amenaza ante la pérdida y ante el duelo en ese momento. Pero lógicamente, movilizando, dando tiempo y organizando el escenario, yo tengo previsto regresar al país. Al menos yo tengo previsto retornar al país y recorrer el país como así lo he prometido. Pero por supuesto, inmediatamente. Inmediatamente regreso. Hay que sacar el Nacional impreso otra vez. O sea, el momento de que haya la posibilidad real donde yo no tenga medidas y pueda trabajar con imprentas y cosas de esas, en ese momento yo regreso y hago un periódico. Allá está mi casa, allá están mis libros. Puesto que me encantaría estar en mi país, abrazar a mis amigos, estar allí, pero yo creo que hay que darle el espacio a las nuevas generaciones para reconstruir Venezuela, ¿sabe? Es decir, a mí me parece que nosotros fracasamos, que con nuestra mejor intención intentamos todos estos años recuperar la democracia, pero cometimos muchos errores y fracasamos, no lo hemos logrado. Me parece que uno llegar ahí y decir, bueno, aquí estoy, volvemos, y este es nuestro espacio, pues no. ¿Cómo se llamará tu canal? Si cae la tiranía. Mira, el nombre que yo pienso colocarle es En Libertad. En Libertad. O sea, ya lo has pensado, ya te lo has planteado. Por supuesto. Ya no es hasta que caiga, ya hasta que caiga terminó. Ahora el nombre En Libertad con el Rey Marín. ¡Nunca más
El Estado amenazará con dejar una familia sin su techo, sin su hogar, a cambio de un determinado comportamiento político. María Corina Machado, a diferencia de lo típico de este país, ella no le dice a la gente, te voy a dar una casa, te voy a dar un bono, conmigo vas a tener un almuerzo y te voy a dar el bono de la patria para las madres embarazadas. No, María Corina te dice, conmigo vas a poder trabajar y salir adelante. Es un cambio de contrato social. Es además como que un movimiento hacia el individuo. Fíjate que yo hablaba con Margarita López Maya, que es una historiadora que ha sido izquierda todavía, la gran estudiosa de la izquierda venezolana. Y Margarita López Maya me decía, esto se la entrevisté para un reportaje, me decía, acá se están sentando las bases para una sociedad capitalista, para una sociedad capitalista liberal. Y es eso, es el cambio del locus de control externo con el Estado al individuo. Este cambio es el que ha movilizado al liderazgo. Este cambio es el que va a movilizar al mismo electorado, que va a ir a votar de manera masiva. Y este es un cambio que hará que Venezuela retorne a una vía institucional. Nosotros no estamos ante unas elecciones, es que ese es el punto. Nosotros estamos ante un movimiento de liberación nacional, de liberarnos todos, todo el país, no solamente los de una tolda a la otra, no. Esto es un movimiento de liberación nacional, un pueblo oprimido por una tiranía violadora de derechos humanos que dijo, basta, basta.